Espantoso. Voy a dejar unos 5 minutos en que ingresen los compañeros para iniciar la clase. Imagínense si estuviéramos en la facultad ahorita, qué tránsito para entrar. Éramos nerviosos todos, creo. ¿Y qué tal su semana? Era lo peor en toda la U, Se los voy a compartir para que ustedes ya los tengan, compañeros. Excelente, gracias, licenciado. Solo déjenme chancito porque sí ya nos mandaron los calendarios. ¿Qué tal el inicio de este último semestre que ustedes ya están en la víspera de ya terminar esta bella carrera y iniciar su preparación de privado? Yo personalmente me siento bastante nervioso y contento ya de terminar estos 5 años, hombre, y ya pensando en seminarios y esas cosas para los privados y públicos. Miren, yo les aconsejaría, porque creo que todos tenemos ese miedo cuando salimos, de no dejar mucho tiempo y empezar a prepararse para los privados. Y les va a ir bien. Lo que tiene que tener uno es un poco de estructura. Entonces, pero les va a ir muy bien. Gracias por sus palabras. Y miren, siempre va a haber algo que uno está nervioso, más si uno es un poco controlador, que uno quiere saberlo todo. Pero tiene que confiar mucho uno en Dios y todo le va a salir bien. Bueno, se recordarán que estábamos hablando sobre las causas de esta insistencia del derecho internacional privado, y entre ellas está de que cada uno de los estados que existen, con su población, el ordenamiento jurídico, las causas para que un estado funciona, la mayoría de ellos son estados donde se reconocen los derechos individuales, así como la propiedad privada. Son muy pocos estados los que se habla de una propiedad social, pero existe en Cuba, por ejemplo, y hay otros estados que tienen esa propiedad social y la propiedad privada. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que, como les decía anteriormente, van a haber estados que tienen ese reconocimiento jurídico a nivel internacional, al estar dentro de la Organización de Estados, algunos están en la Organización de Estados Americanos, algunos están por ejemplo, si son en África, en la Organización de Estados Africanos y Tibiales, y en la Unión Europea, los que son parte de la Unión Europea y los reconocimientos de los mismos. Y el mayor ente internacional sería la Organización de Naciones Unidas. El hecho que no estén en Naciones Unidas no significa que no sean Estados, significa que no están reconocidas o dentro del ordenamiento jurídico como tal, o ese reconocimiento que le dan las Naciones Unidas a los Estados miembros y la protección que se tiene dentro del mismo. Entonces, cada de estos estados va a tener esa forma de poder tomar sus decisiones y poder decidir cómo va a plantear ese ordenamiento jurídico y cómo o qué derechos se le va a reconocer a su ciudadano, y bajo esa prisma, qué derechos se le van a reconocer a su ciudadano dentro del territorio de otro estado como extranjero. Y entonces vamos a darnos cuenta que la mayoría de estos estados han legislado, ya lo hemos hablado, de forma distinta, algunos elementos como el nacimiento, la teoría de la connivencia, conmorencia, la teoría, la disposición de los objetos de última voluntad, todo lo que es el testamento. Y a ver si recuerdas, porque están viendo ahorita el notariado. ¿Qué pasa? Guatemala reconoce el testamento hológrafo. Vamos a ver. Recordarán que Guatemala tiene el testamento común cerrado, el testamento común abierto.
El testamento hológrafo es aquel que puede hacer una persona por su propia mano y disponer de sus bienes. Guatemala, por ejemplo, en este tipo de disposiciones, acepta este tipo de testamento que yo decida, bueno, voy a disponer yo como yo quiero de mis bienes, porque son míos, y si quiero que me los pongan junto conmigo en el sarcófago, como hacían los faraones. No, Guatemala no tiene el testamento, está prohibido ese testamento hológrafo. Sin embargo, el testamento común cerrado, usted puede disponer que son los bienes y todo, y el notario lo va a incorporar dentro de un sobre manila, y sobre el sobre manila es que hace ver esa acta que está faccionando sobre un testamento. Recuérdense que si este testamento solo se informa que ante los oficios del notario se otorgó un testamento común cerrado. Si se rompe ese sobre, por eso es que no es, ustedes van a ver, si los mandaron a hacer un prontuario o un registro notarial con las 30 escrituras que se nos mandaban a hacer antes, se van a dar cuenta que yo no logré ver ninguna escritura o un testamento común cerrado, porque si alguien lo rompe y todo, pierde su eficacia jurídica y tendrían que irse a un testamento común, a una sucesión intestada. Bueno, como veníamos hablando, esa diversidad, esa continuación de esa variedad legislativa va a estar no solo por esa amplitud de legislaciones, sino que estos estados tienen un origen natural y que se creen normas jurídicas de forma tan distinta, también viene aparejado de esta cultura, la educación, la amplitud de mentalidad, las creencias religiosas, las condiciones climáticas, las facilidades de acceso a los medios de comunicación en masa, la tradición, y es que podemos decir que alguna cultura o algunas tradiciones van dentro de una cultura, pero también hay ciertas tradiciones que no están inmensas directamente en una cultura, y más cuando hay diferentes, por ejemplo, Chile, países como Chile, imagínense, Brasil, Perú, Guatemala, tiene una diversidad de formas de pensar culturalmente, económicamente, condiciones económicas, étnicas, psíquicas, geográficas. ¿Y por qué creen que les digo eso de que existe esa forma psíquica y geográfica? Vamos a ver si es cierto. Recordarán que yo les digo, bueno, tenemos reconocido 22 bueno, no podemos decir etnias porque ya son pueblos con su propia cultura, su propio lenguaje dentro de nuestro territorio. Yo les decía anteriormente, ¿ustedes creen que las personas que viven en Oriente, entendiéramos Chiquimula, Jutiapa, las que viven en Occidente, Xela, Sololá, tienen la misma forma de pensar? No, licenciada. No, son condiciones distintas. Bueno, y solo de pensar. Ahora vámonos culturalmente. Imagínense, estamos hablando que Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, quienes son de allá saben que hay mucho calor. Pueden decir que hasta la forma de vestir es igual. Y estamos hablando de un país donde, yo les decía anteriormente, tenemos una discriminación por ser mujer, por ser hombre, por ser anciano, por ser pobre, por ser indígena. Entonces, imagínense, estamos hablando de cultura, de forma de pensar. Si llega una jovencita, imagínense que está haciendo mucho frío en Xela y viene de Zacapa y no lleva un suéter y anda como se viste en Xela, ¿cómo va a ser disonante para estas personas? Ahora cambiemos. Nosotros con la idiosincrasia que tenemos, llegamos a Brasil, donde las jóvenes
y los jóvenes, imagínense, en el carnaval van casi enseñándolo todo. Y es que nosotros también tenemos carnaval, pero ¿cómo lo tomaríamos si somos unas personas que no somos de tan amplio criterio? O vamos con alguno de los más mayores de nuestra familia. ¿Cómo creen que lo tomarían? De ver que andan con tangas en la calle, y es muy natural porque es su idiosincrasia. Se asustan, se van a sentir cohibidos, porque están moviendo lo más esencial de las creencias. Imagínense si es con la abuelita de nosotros y ella creció con que se tenía que vestir de cierta forma, porque eso era lo correcto de ser mujer en la época que ella vivió. Entonces, todas estas razones para que se den esta cultura, esta normativa jurídica, tiene su asidero o su necesidad también en la forma y cultura de nuestros países. Entonces, como les decía anteriormente, existen diferentes formas de cultura, diferentes formas de pensar, y eso va a cambiar sobre estos sistemas legales. Por ejemplo, el sistema inglés, denominado Common Law, que sirve para Inglaterra, para los países de habla inglesa o que están dentro de Estados Unidos. Pero también tenemos el sistema socialista, no comunista. Hay que tener en cuenta que el comunismo es una utopía. Los sistemas socialistas, ¿por qué? Porque cuando se habla de un sistema comunista es abolir cualquier forma de gobierno y que todos se administren cada quien, pero es muy imposible porque el ser humano, como lo decía Edgar Bodenheimer, citando a algunos juristas, el ser humano es en sí bastante ególatra, envidioso, y si no se le ponen límites, va a moverlos. Entonces, el sistema jurídico es lo que viene a hacer pero además de Inglaterra, recuérdense que Inglaterra forma otro sistema un poco más amplio que los países que ellos fueron conquistando. Y además de eso, tenemos aquellos sistemas jurídicos que también van inmersos en sistemas religiosos. En aquellos donde la religión cambia o influye sobre el ordenamiento. Imagínense, Palestina. Los palestinos, muchos de los pueblos que están en Arabia, algunos pueblos arábicos, tienen una carga muy fuerte de estos sistemas religiosos en los que ellos no han logrado pasar de esa división entre lo que debe de ser un Estado y la religión, de esa división de poderes, esa división de derecho y iglesia. También tenemos sistemas codificados en los que se establece, por ejemplo, que deben de haber diferentes códigos para las diferentes ramas del derecho. Hay sistemas triviales y cada uno de estos sistemas tiene su propia normativa, intereses y fines. Y además de ellos, tenemos que... Espérenme, que tengo que... Hay unos compañeritos que quieren entrar a clase. Entonces, además de todos estos sistemas, vamos a darnos cuenta de que estos sistemas, con su propia forma de ser, con su propia idiosincrasia, va a influir por la realidad conforme vayan ampliándose. Les hablaba de que, imagínense, el acceso a los medios de comunicación, el acceso hoy por hoy, ya no solo los medios de comunicación tradicionales, la prensa. Hace algunos años se recordarán que nosotros comprábamos la prensa escrita. Hoy, ¿qué hacemos si queremos saber algo de lo que está pasando aquí en Guatemala o en cualquier otra parte del mundo? ¿Tienen que ir a buscar una prensa? No, en Google. En Google, incluso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de libertad de expresión.
es lo que he venido trabajando en mi doctorado, el Internet. Pero si se recuerdan, en 1985, cuando Guatemala legisla sobre la libertad de expresión, los tribunales, si ustedes han visto el decreto sobre lo que es la libertad de expresión, se habla, si ustedes ven todo esta normativa, se van a dar cuenta que habla sobre los derechos que podían ejercer los periodistas. Estaban tanto en un medio escrito, televisado o radiofónico, porque no se tenía en ese momento la concepción de que íbamos a tener el Internet, que es una frecuencia que se ha determinado que está en el aire. Algunos juristas, por ejemplo, doctores peruanos, proponen de que los estados no deberían de vender el Internet, sino regular, porque realmente el Internet o esa radiofrecuencia están en el ambiente. Y lo que están haciendo algunas empresas es captarlas y explotar este elemento. A nivel internacional todavía este es un gran problema. Entonces, ¿qué pasó? Que se dejó afuera, como en ese momento no se tenía esa concepción de que la libertad de expresión, a diferencia de Estados Unidos, que de 1793 ya se había hecho la reforma sobre la libertad de expresión, no se pensó que esto iba a ser que cualquier persona pudiera dar su opinión sobre asuntos, criticar a los funcionarios públicos en el ejercicio de nuestras funciones. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos podemos equivocar y la limitación que puede haber hasta entre ese ejercicio de libertad de expresión. En la opinión consultiva 5-2002 de la Corte Interamericana se hace una consulta sobre si la colegiación obligatoria debe imperar para los periodistas. La Corte Interamericana manifestó que no, porque sería una forma de restringir el derecho a la libertad de expresión. Entonces nos vamos a dar cuenta que estos elementos que son hoy tan naturales para nosotros, si se los preguntáramos a alguien que en 1985, alguien, su papá, su hermano, su tío, su abuelo, que no tenía un teléfono inteligente, no lo concebía como tal. Entonces todo esto hace que haya un cambio cuantitativo y cualitativo de la realidad social que tiene cada uno de los estados. Y hay lugares en los que se restringe este acceso a la información o este acceso a mucha información, a percibir la realidad. Incluso yo les puedo decir que algo muy importante es que aun y cuando Estados Unidos es un país primermundista, no hay en Cuba es muy caro, no solo que se restringe. Por ejemplo, yo fui a un congreso jurídico en Cuba y llevé mi teléfono. La broma me salió en casi 4,000 quetzales en los días que estuve, porque les cobran por minuto, no podía hacer llamadas por WhatsApp y una serie de cosas que es complicada. E incluso donde se habla en países socialistas, ustedes saben que ahí tampoco pueden todas las personas ingresar todas a la universidad. Entonces algunos tienen carreras técnicas, otros tienen sí, carreras universitarias, tienen la propiedad social, no las tienen como propiedad privada. El Estado les da ciertas áreas para vivir y las van pagando a un costo irrisorio para nosotros. Esto también viene aparejado a que tienen también ciertas limitaciones. Entonces nos vamos a dar que al principio los juristas consideraban que la diversidad legislativa no era tal, sino era una confrontación de la soberanía de los estados. Y eso es muy peligroso porque cuando hablamos de soberanía de los estados, empezamos a demarcar y a encerrarnos ante una realidad imperante que no podemos estar, como les decía anteriormente, limitado a un espacio específico, porque igual tenemos que hacer transacciones económicas y creo que es de aceptar que mucha gente, ¿quién no quisiera tener una empresa y que le vaya bien y poder exportar? Si ustedes me dicen que no lo quisieran y no quisieran tener un negocio, bueno, hay gente que no le gusta,
pero creo que la mayoría, si tiene una empresa, quiere expandir sus fronteras, tener un mercado que le permita eh, poder interactuar y también que en virtud que aparece el derecho internacional privado surge con este aparecimiento de los estados, porque recordarán que los estados como hoy los conocemos no existieron siempre y que esto en su infancia como reacción natural tuvo un elemento importante y este elemento importante era que se tomaran en cuenta las situaciones que se habían vivido antes de que se dieran todas estas formaciones de pequeños estados. ¿Por qué? Porque se recordarán que cuando Roma había conquistado diferentes espacios, lo mismo pasó con Babilonia, con Persia, con el imperio medo-persa, Grecia, que posteriormente fue conquistado por Roma, todos estos estados no habían pequeños estados, incluso Italia, o como hoy la conocemos, con el área próspera y el área que no es tan próspera, las áreas que, al igual que nosotros, todavía, imagínense, tenemos a Nápoles, que es área de pescadores, área que también donde surge la Cosa Nostra, forma de desarrollo económico muy parecidos a las de nosotros. Y tenemos el área industrializada donde se fabrican los Ferraris, donde está toda la moda. Entonces nos vamos a que en un país que está en Europa vamos a ver esas dos realidades, las que muchas veces vivimos en nuestro país con solo una. O lo que hablábamos, que hay muy pocas personas que tienen el poder económico más grande. En áreas como Italia, por ejemplo, se habla de que mucho de que haya áreas donde son más prósperas es porque se invierte más en capital social y que en estas otras áreas no hay ciertos elementos de corrupción. Entonces volvemos a ver que en un mismo país pueden haber realidades muy distintas. Incluso se recordarán que hace unos 20 años España estaba en mucha bogia económica. Hoy por hoy se habla que inclusive España, si le da una sanción la Unión Europea y le corta ciertas ayudas económicas, no estaría tan solvente. El impuesto, Holanda pasó lo mismo. Entonces nos vamos a dar cuenta que todos estos aparecimientos de estos pequeños estados vienen a crear ciertos elementos que no estaban anteriormente. Y cuando se dan estos, imagínense, no existían como estados, habían estado bajo el yugo, la explotación de ciertos imperios, y ya cuando ya eran estados, se recuerda que Napoleón Bonaparte conquistó varios estados en Europa, incluso España, hubo cuando vienen los españoles a Latinoamérica, a Guatemala, nosotros tuvimos un momento histórico donde la Constitución de Cádiz rigió para Guatemala o para el área que hoy conocemos como Centroamérica. ¿Por qué? Porque como Napoleón había conquistado Europa, un hermano de Napoleón estaba en España y habida cuenta nos llega la Constitución de Cádiz y estuvo vigente en Guatemala. Entonces nos vamos a dar cuenta que estos estados, cuando empiezan a tener un poco ese reconocimiento jurídico como estado, como población, con la libertad de poder escoger a sus autoridades, quieren defender esa autonomía o esa soberanía que tenían porque no la habían tenido antes. Pero conforme ha ido avanzando la humanidad, se ha dado cuenta que no podían estar encerrados. Y, como les dije anteriormente, países industrializados necesitan muchas veces de lo que exportan los países en vías de desarrollo o, hay que ser sinceros, somos países que estamos antes se nos decían tercermundista, se ha hablado que incluso ya estamos algunos en
ya somos parte del cuarto, ya ni llegamos a tercer mundo. Esa naturaleza cosmopolita, por esa parte de ser social, como les había dicho antes, Aristóteles había indicado que el hombre es social por naturaleza y la amistad es una manifestación de la naturaleza social del hombre. Y somos un animal racional, pero también somos animales que esa parte de raciocinio todavía nos queda esa parte de animal y a veces reaccionamos con la bilis, con la rabia y no con esa parte de los hemisferios derecho y izquierdo que piensan, que son creativos. Además, los seres humanos somos inteligentes, creativos, inventivos, nos gusta mejorar en todos nuestros ámbitos y eso hace que además realicen inventos que mejoren su situación, los puedan distribuir y obtener ganancia. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hoy por hoy no tenemos calentadores, aunque sea los que podemos poner y conectarlos a la energía eléctrica? Y más allá, en el huerta venden unos que si no puede uno conectarlos porque es más complicado, por que hay que sacar un envío, creo que hay unos como que fueran enchufes y lo pone usted en una y ahí calienta. Ese, yo le digo, ¿ese es un invento que existía anteriormente o fue naciendo? Recuérdense que, por ejemplo, hasta la luz eléctrica, la bombilla, fue inventada no hace, bueno, hace más de 2 siglos, pero nos vamos a dar cuenta, el aguacalazo, sí, y en un país donde es, bueno, ya hoy no es tan frío como hace algunos años, como en los 80, pero todavía tenemos una condición para, vamos a otras partes de Centroamérica y sentimos que nos estamos muriendo de calor. Entonces vamos a darnos cuenta que esa ganancia o esa inventiva del hombre, ¿qué es lo que ha necesitado el hombre? Bueno, inventa. ¿Y qué es lo que quiero? Para que sepan que este es mi invento y alguien más no venga a explotarlo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces ya vieron derecho mercantil. Registrarlo, Registrarlo. Y nace esa necesidad del derecho registral para saber que mi invento, mi creatividad tiene un nombre. Y recuerden que no solo los inventos, que además se ha dejado en el que yo registre una marca. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que Nicaragua, por ejemplo, es un país eminentemente donde se produce ganado, leches y todo. Y Nicaragua tiene una región que hay una marca registrada en cuanto a quesos. Por ejemplo, Walt Disney de obras literarias, canciones, recetas, obras literarias, recuérdense que tienen una excepción. Cuando yo puedo usar parte de las obras literarias o parte de los libros con sentido académico. Pero recuérdense que, por ejemplo, hoy por hoy, yo fui hace un año a Estados Unidos con mi hijo y no habíamos salido mucho después de la muerte de mi papá y fuimos a Disney y la calidad de la ropa ha bajado porque como ya pasaron los años que tenían derecho a ellos a explotar exclusivamente el diseño de Mickey Mouse, entonces la calidad ha bajado, ya hay otras empresas que pueden usar los diseños y muchas veces, y al principio el reconocimiento de la propiedad industrial estaba en 50 años, posteriormente los dejaron en 75 y era porque estas empresas tan en boga tenían esa explotación exclusiva. Entonces todos estos elementos, se recordarán que cuando le dieron derecho civil sobre la propiedad, ¿qué es lo que hace el hombre? Por ejemplo, hacen siempre una fábula sobre que iba un hombre en la calle, patea una piedra y se golpea, la tira, está enojado. Y esa misma piedra, con un hombre inventivo, la agarra, la toma, le da forma, la vende. Está la alusión, la ilusión,
cómo podemos ir obteniendo, cómo podemos obtener la propiedad de aquellos animales que son de carácter silvestre. Entonces nos vamos a dar cuenta que realmente el ser humano tiene muchos elementos que no tienen los animales, el raciocinio, la forma de obtener los objetos y ese deseo humano que nos hace buscar, crear, producir, transformar objetos, realizar diferentes relaciones jurídicas de carácter civil, mercantil, involucrándose en cada una de las partes de dicha transacción. ¿Y por qué decimos que podemos buscar, crear, producir, transformar objetos y realizar diferentes relaciones jurídicas? Por ejemplo, ustedes saben que en la naturaleza los animales deciden cazar, pero lo hacen con esa idea de buscar y que lo que sobre lo van a vender a otros animales. No, lo hacen por sobrevivencia. Viven en manadas, se cuidan, tienen cierto sentido. Incluso se hablan que los pingüinos es un animal que está muy, muy similar al humano porque tiene pareja, tiene algunos elementos, pero no llega al raciocinio y es que van a cuidarse, pero no van a producir, no van a transformar los objetos, podrán transformar, pero no van a tener el pensamiento. Y a pesar que Charles Darwin decía de que el hombre había saltado y que de ser mono nos fuimos irguiendo y ahora pensamos, si eso fuera así, ¿cuántas otras especies de mamíferos o más monos hubieran cambiado y seríamos lo que hoy somos? Entonces, nos vamos a dar cuenta que en ese afán de mejorar la situación de los seres humanos, de realizar relaciones jurídicas, los humanos hubieran evolucionado. Ninguno ha evolucionado. Bueno, yo sí creo que hay una creación. Respeto al que no cree en Dios o que sea ateo por la gracia de Dios. Las personas realizan también negocios jurídicos, relaciones jurídicas, tanto en su país como en otros territorios fuera de su domicilio. Y esto lo podemos establecer con lo que establece el artículo 32, 33, y no es del Código de la Ley del Organismo Judicial. Que son normas que están muy de la mano con el derecho internacional privado. Y también tenemos elementos que también debemos de tener muy en claro. Cuando en la ley del organismo judicial se habla del domicilio, no está hablando de un domicilio como lo tenemos regulado en Guatemala, que es la circunscripción departamental en la que la persona vive, sino que cuando hablan de domicilio es el país donde está residiendo. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta en el derecho internacional privado. También es necesario que hoy en día, ¿se acuerdan que hace muchos años hablábamos de la globalización? Hoy en día ya se habla de una mundialización. Y si nos vamos a tomar en cuenta lo que hace unos días se viene discutiendo, que inclusive hay personas que trabajaban o han trabajado en el ejército de Estados Unidos y otros ejércitos donde han aceptado que han tenido una interacción con seres de fuera del mundo, extraterrestre, lo que se denominaba ovnis o ovis, porque unos eran los que están fuera de la atmósfera y otros los que supuestamente están debajo de la Tierra. ¿Y vos qué onda, hermano? Entonces vamos a darnos cuenta de que realmente lo que nosotros conocíamos va a ir evolucionando. O no sé cuántos de ustedes han visto las últimas noticias sobre la inteligencia artificial, que hasta yo decía, bueno, va a haber situaciones que no van a ser utilizadas, por ejemplo, el derecho. Pero me decía un amigo
que se metió y pidiendo unos argumentos jurídicos para una imputación de una extorsión y le salieron algunas situaciones como tal. Entonces se calcula que lo que antes se decía en Terminator no es solo una idea, que pareciera que sí hay un peligro para la humanidad, no sé. Pero hacen que, entonces, esta globalización de los medios de transporte hacen que los hombres y las mujeres, antes, por ejemplo, eran muy caro viajar, todavía lo es, pero creo que es más accesible, se ha ido creando más oportunidades de poder viajar, porque anteriormente en el siglo XIX, siglo XX, o inicios del siglo XX, podíamos ver que las personas viajaban en barco, llevaban más tiempo. El hecho que se haya inventado el avión por parte hizo que fuera más rápido, más económico, ganaran más tiempo. Existen diferentes formas de planeación que ese invento de los hermanos Wright ha hecho que tengan más acceso muchas personas a diferentes viajes, y en estos continentes también hay diferentes tipos de negociación. También tenemos a través de Internet la desmaterialización de los títulos de crédito. Anteriormente se hablaba de que todos los negocios jurídicos estaban en un documento. Hoy ya no lo necesita. Usted se mete a Internet y hace su transacción por Internet. Y ya se le envían. Si tiene un P.O. Box, se lo envían, o hay otras formas de entrega. Incluso hoy por hoy veo que hay Guatemala incluso se está dando a través de las redes alguna forma de cómo puede usted adquirir bienes que vengan de China o de otro elemento. Se habla también que eso tiene una importancia porque China quiere tener aliados económicos en contra de Estados Unidos, pero hay diferentes elementos que sirven o que van cambiando la realidad social de los diferentes estados y continentes. Por ejemplo, en 1985 no se creía que los países asiáticos iban a tener tanta importancia económica a nivel internacional. Hoy por hoy sabemos que sí, y que son una gran competencia para Estados Unidos. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, y hay otras, PayPal, están otras que, por ejemplo, tienen algunos estados y hace que realmente cambiemos nuestra forma de pensar y la forma de actuar. También podemos darnos cuenta que se han creado normas jurídicas para tratar de proteger a las personas de estas transacciones o negocios jurídicos. La firma registrada, la firma electrónica. Existe en Guatemala el registro de firmas electrónicas. Y sí, Kenny, adelante. Adelante, Kenny, puede hablar. Kenny. Las aplicaciones de autenticación, sí. Pero también hay que reconocer que también esto tiene un peligro. Por ejemplo, yo estaba ayer porque vi que a las 2 de la mañana supuestamente ingresé a Google y a esa hora estaba durmiendo. A no ser que sea sonámbula. Y ya me pasó la vez pasada que Jenny, yo creo que anda afuera. Y ya la vez pasada me apareció que andaba por Huevo y yo estaba aquí en mi casa. Entonces, hay ciertos lugares donde pueden ser peligrosos y a veces ingresamos para tener información y no son tan seguras. Entonces, de estas nuevas formas de comercialización, se deben respetar los derechos adquiridos de las personas sin importar dónde esté
o el estado en el que permanezca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en Guatemala y estamos comprando, yo soy una que me declaro culpable. Mi papá era ciudadano americano y cuando él enfermó, creo que es cuando más me dio por comprar en red, más porque pensábamos que iba a sobrevivir y íbamos a viajar, y cuando nos dijeron que ya estaba agonizando y que nos autorizaban para incluso ingresar al hospital y verlo en el tiempo de pandemia, ese mismo día murió. Y todo ese mes que él estuvo agonizando, yo compré, como ustedes no se imaginan. Me volví una compradora compulsiva porque no sabía manejar el hecho de que iba a perder a la persona con la que más. Uno de mis mejores amigos, mi otro era mi hermano y mis hijos, por eso, y una fuente a la que yo acudía para cualquier decisión. Entonces, en ese momento, todas las transacciones eran vía internet, llegaban a la casa de mi hermano y creo que cada persona, al perder a un familiar o gestionar las emociones, escapa de alguna forma. Unos toman, otros compran. Entonces, lo que hay que saber es que por qué hacemos X o Y objetos. Pero como les decía, no importa en qué estados uno viva, de que todas estas transacciones tienen cierta reglamentación que se va a cumplir y que se respetan esos derechos, y los cuales son respetados por estados a través de sus organismos jurisdiccionales. Por ejemplo, en el artículo 26 de la Ley del Organismo Judicial, 27, está también en el Código de Bustamante ese respeto o ese reconocimiento que se tiene al derecho internacional privado sobre estos derechos que pueden ejercer las personas. ¿Y por qué me encanta el Código de Derecho Internacional Privado? Ustedes saben que Guatemala es uno de los primeros países, como siempre, en firmar la Convención sobre Interamericana, solo la Convención Interamericana, pero la Convención o el Código de Bustamante, Guatemala es uno de los primeros países que lo firma. Y además de eso, nosotros tuvimos un zar carlista que fue parte de esta comisión con Bustamante. Entonces, en la creación o en ver cuáles eran las normas o en un primer proyecto que se trató de hacer. Para muchos autores, el fin del derecho internacional privado son lo siguiente: procurar la armonía de las normas jurídicas de los diferentes estados que concurren en una sola relación de derecho, obtener la seguridad de los derechos en el orden internacional, que es la forma de garantizar estos derechos fundamentales del hombre en su persona, en sus bienes. ¿Por qué? Porque el hombre no solo quiere tener sus bienes, no solo quiere tener sus derechos que se le reconozcan, también como parte de mi trabajo, yo quiero también que se me reconozca mi indemnidad, mi derecho de ser mujer, de ser hombre, de poder interactuar en la sociedad, de conducirme bajo mi raciocinio, y que si yo tengo un inmueble, pues que también se reconozca ese derecho de propiedad, o si tengo un usufruto, sobre ese usufruto. Y en los actos jurídicos que realiza, porque le dan seguridad jurídica cuando hay elementos de conexión como preceptos jurídicos en más de un estado. Y lograr la justicia a base de aplicación de los derechos del extranjero, cuando sea necesario para dar a los sujetos interesados en la vigencia de la extraterritorialidad de las normas extranjeras, lo que corresponde. Permitir este comercio jurídico conforme a las razones expuestas. Y también, imagínense, todos estos elementos van a crear que las personas tengan esa interacción, y como lo decía el licenciado, un ex catedrático de la Universidad, Carlos Arias Ocheta, considerar el derecho internacional privado es eminentemente respetuoso de esta diversidad cultural, social, económica, jurídica, que
va a interactuar cada uno de estos elementos sobre la realidad de cada uno del Estado. Y es aún más celoso que se le respete la diversidad. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de la diversidad de todas estas formas de pensamiento, de formas de conducirse, hoy por hoy si hablamos de diversidad sexual, creo que Guatemala en estos últimos meses hemos tenido un borbandeo sobre la indignidad sexual, el respeto a las familias. Y yo no estoy, nunca está, bueno, respeto, tengo muchos amigos o algunos amigos que tienen una indignidad, una forma de pensar y de conducirse en cuanto a su sexualidad distinta, la cual respeto, son muy buenas personas, pero yo les diría, oye, algo complicado en cuanto a esta indignidad. ¿Ustedes creen que una familia se mantiene unida por el hecho que sea hombre o mujer? No, correcto. Son por los principios. Cuando un Estado, una familia, la familia es la institución más pequeña que vamos a encontrar dentro de una sociedad, principios y valores. Si esa familia no tiene principios y valores, si una comunidad no tiene principios y valores, si la primera organización es la familia, después la tenemos en la escuela, las iglesias, no se dan esos principios y valores, no va a importar. ¿Por qué? ¿Dónde se violan a los niños y niñas? La mayoría de veces. ¿Dónde se abusan? ¿Dónde hay? Es en la calle que va en casa. Entonces, en el lugar donde se supone que debería de estar el cuidado, el acompañamiento, sus propios familiares, padres, hijos, hermanos. Y esa es una descomposición social. Y les digo, yo no estoy a favor de ningún partido, pero creo que necesitamos como Estado, como sociedad, volver a buscar los valores que cambien una Guatemala, que cree y le dé oportunidades a nuestros niños y niñas y que nos involucremos todos. Odiar menos, yo diría que no respetar. Yo creo que hay que odiar menos o buscar el amor que tenemos, porque si vamos a lo que nos enseñó nuestro Padre, somos hechos a imagen y semejante de Dios y Dios es amor. También es juego consumidor. Por eso le digo que es peligroso porque el ser humano puede construir o puede dañar todo. Nerón quemó Roma para destruir a los cristianos, a los católicos en ese momento. Entonces, todos esos elementos pueden venir a dañar una sociedad. Entonces, esta diversidad busca armonizarla los fines es armonizar esa diversidad de leyes, garantizar una aplicación sobre la base del respeto y ejercicio plena de la soberanía de cada uno de los estados. Eso es muy importante, ambas figuras son importantes. El padre y la madre, bueno, en psicología se habla de que hay cierta edad en la que la madre debe de guiar. Si es mujer, por ejemplo, se dice en psicología que algunos niños que tienen qué complicado, pero lo dicen algunos psicólogos, es que, por ejemplo, quienes tienen una idea de la sexualidad o ya sea el lesbianismo o homosexualismo, faltó una de las figuras, o estando presente, estaba ausente o no cumplía con el rol que le asignó Dios, no la sociedad, de formar, de ayudar, de acompañar a los hijos. El padre que es machista, golpea, engaña a la madre,
o hace que el hijo se vuelva homosexual o se hace que el hijo sea machista, según las teorías psicológicas. Y entonces vamos a ver que las leyes deben de garantizar la aplicación sobre la base del respeto, el ejercicio pleno de la soberanía de cada uno de los estados, y su principal va a ser no el decir, mire, yo soy estado soberano y hago lo que me da la gana, sino que en base a esta soberanía establecer normas y reglas claras para que sepan qué ley va a aplicarse cuando leyes de diferentes estados reclaman la aplicación de una situación jurídica. Por consiguiente, el derecho internacional privado es como un árbitro que va a respetar, que todos respetan, en quien todos pueden confiar para lograr la tranquilidad y paz en el ámbito de las relaciones jurídicas y establecidas por los propios nacionales con los nacionales de otro estado. También va a señalar la jurisdicción que debe conocer un problema a una relación jurídica que podría en un principio someterse a varias jurisdicciones. Entonces, ¿por qué decimos que es un árbitro? Porque cuando hay ambigüedad, porque cuando hay duda, el derecho internacional privado nos va dando las pautas para determinar qué regla debe aplicarse, cómo aplicarla, o cuándo se va a ir a un reenvío a otro estado, cuándo el reenvío es positivo, cuándo puede haber un fraude de ley para salir de la jurisdicción correcta de un caso. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O ya se quedaron dormidos porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe? Decía una compañera de la U. El tráfico también. El tráfico también lo sabe que hoy es viernes. Ay, usted estaba horrible. Yo venía de zona 1, pero a vuelta de... Sí, Kenny. Sí, Josué. Adelante. Sí, buenas noches, Lick. Buenas noches, Josué. Aprovechando el espacio, Lick, ¿usted cuándo nos compartirá las diapositivas, Lick? Mire, yo después de terminar acá, yo no quería dejar ahorita hoy a la auxiliar porque quería terminar este tema. Tengo que entrar a una clase, pero este fin de semana, si no me escriben para enviarles ya estas 2 primeras diapositivas, empiecen a leerlas. Les voy a estar dando material para que ya lo tengan. Pero si les digo que se lo voy a enviar ahorita, les estaría mintiendo porque me siento sumamente cansada. Estoy cuidando vacaciones de un compañero y es bastante y me he estado quedando después de hasta las 11. Y aún así siento que no he logrado avanzar como quisiera. Pero gracias a Dios, pues ya es un fin de semana. Entonces espero que descanse, espero que entiendan la clase. Si no entiende, no se preocupe, compañero. Yo también aprendo de ustedes, de sus comentarios, y considero que hoy por hoy una cátedra no es donde yo vengo y digo, esto es cierto, ustedes me pueden decir, y puede ser que alguno, y si no lo sé, lo busco para determinar qué es. Y por ejemplo, en el doctorado estamos viendo un caso de un libro que publican ahí un señor. Ustedes han oído hablar de esa famosa, mataron a una mujer creo aquí, que decía que veía videos y ganaba dinero. Aparentemente era una estafa en Estados Unidos, la famosa estafa piramidal, y eso también llegó a Europa. Aparentemente había un italiano que hizo eso, hizo mucho dinero, y cuando vio que ya lo iban a detener, a diferencia de Guatemala, allá en los juicios penales por estafa, sí pueden ser condenados en ausencia, y en muchos estados están reglados en Europa. Y pues este señor averiguó que en España no podía ser penado en juicio de ausencia, y cuando se va a España pide la extradición de Italia para poderlo juzgar por la estafa que había hecho. Él viene y le dice a España, pero momento, si usted me manda a Italia me van a condenar porque el juicio por el que, o la sentencia que me están queriendo imponer fue estando en ausencia. Y la Constitución española dice que nadie puede ser juzgado y sentenciado estando en ausencia. Un principio básico de los españoles en derecho penal. Entonces empieza el juez que le plantean esta excepción a ver qué hacía.
Y entonces viene y plantea la duda a la Corte Suprema de España y a la Unión Europea, y le dice a la Unión Europea, momento, yo soy el que tengo jurisdicción. Y entonces viene y él, bueno, manda las consultas a la Unión Europea y al Tribunal Europeo y a la Corte Española. Y viene después todavía dice la Corte Europea de Derechos Humanos, momento, yo soy el máximo ente en cuanto a derechos humanos. Y entonces no hallaba qué hacer el juez. Y ante... ¿sí, mamá? Vamos, te amo mucho. ¿Te vas a llevar lo que me trajeron las patojas? ¿Ah? Llévatelo, no, llévatelo, tranquilo. Porque mucho espacio me está... Entonces nos vamos a dar, bueno, y no hallaban ni qué hacer porque si no aceptaban lo que establece su propia constitución española, estarían creando un caos. Y lo más complicado es que no le dan una solución, sino que lo que logró hacer la jurisdicción en España fue determinar que este señor estaba causando problemas porque si incumplía lo que establecen las normas europeas de derechos humanos, iba a crear un conflicto y iban a tener una sanción española donde no le iban a dar apoyo económico. Entonces lo que hizo España fue declarar que esta persona era non grato, lo expulsan del país. ¿Y qué cree que estaba esperando? Este señor, como era bastante sinvergüenza, decidió, bastante pícaro, decidió salir no por la frontera con España, con Italia, sino que decidió irse por Francia. ¿Y quiénes creen que lo estaban esperando? Ah, no, si fuera un ciudadano español sería distinto, pero él era italiano. Cuando él sale por la frontera de Francia, ya estaba ahí la policía italiana esperándolo, lo detuvieron y se lo llevaron para que cumpliera su pena. Pero eso a veces son las realidades, porque si nos damos cuenta, bajo el principio de derecho internacional privado, él lo que hizo fue irse de su país bajo un fraude de ley, sabiendo que en España no lo podrían extraditar y creando un caos para su país y para España. Y entonces esos son los problemas que se pueden dar en el derecho internacional, tanto privado como público. Feliz noche, los dejo para su próxima clase. Feliz noche, licenciada. Gracias, Lita. Feliz noche, licenciada.